Un día bendecido en el nombre del Señor Jesús. Salmo 143 y voy a leer en la versión Palabra de Dios para todos. Señor, escucha mi oración, presta atención a mi súplica, por tu fidelidad y tu justicia respóndeme. No me lleves a juicio, a mí que soy tu siervo, porque delante de ti ningún ser humano consigue estar bien contigo. Tengo enemigos que me persiguen y tratan de matarme. Ellos me empujan hacia la tumba como si yo hubiera muerto hace mucho tiempo. He perdido el ánimo, mi corazón está desolado, pero recuerdo todo lo que hiciste en tiempos pasados, pienso en todo lo que hiciste con tus manos. Tiendo hacia ti mis manos, te necesito, como la tierra necesita de la lluvia. Respóndeme pronto, Señor, que se me va el aliento, no te escondas de mí, si lo haces me daré por muerto. Muéstrame tu fiel amor por la mañana, porque en ti he puesto mi confianza. Pongo mi vida en tus manos, muéstrame lo que debo hacer. Señor, busco tu protección, sálvame de mis enemigos. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por el buen camino. Por el prestigio de tu nombre, Señor, dame vida. Por tu justicia, sálvame de mis enemigos. Por tu fiel amor, acaba con mis enemigos. Destruye a mis enemigos, pues yo soy tu siervo. Ya en este penúltimo devocional estamos casi terminando esta serie de meditaciones acerca de la oración y sobre este tema, si se humillare mi pueblo, donde hemos colocado un primer fundamento de la humillación y es el reconocer, confesar el pecado personal. Mi opinión es que todo proyecto con el Señor debería empezar por reconocer nuestras faltas, por examinarnos y aún si nos sentimos muy bien delante del Señor, pedirle a Él que nos examine, porque pueden haber cosas allá en el fondo de nuestra vida ocultas que aún para nosotros no las podemos discernir o descubrir y que el Señor sí puede descubrirlas. En el devocional anterior dijimos que el pecado del hombre, mirando en varios salmos de los 7 que hemos venido revisando, cuando pecamos el hombre se expone a la ira de Dios. Hoy también quisiera revisar varios salmos diciendo que los efectos del pecado se expresan de una manera externa en la vida del ser humano. Eso lo muestra el salmista, por ejemplo, en el primer salmo, que es el capítulo 6, en el versículo 2, dice así: Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, porque mis huesos se estremecen. En el versículo 4 dice: Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Y otra vez en el versículo 6, el salmista allí vuelve a decir: Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas. El pecado trae unos efectos físicos, emocionales, a la vida del ser humano. En el capítulo 32, que es otro de estos preciosos salmos, el versículo 3 y 4 dice así: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y nuevamente el versículo 10 dice: Muchos dolores habrá para el impío. Es decir, el pecado en últimas trae unas consecuencias no solo espirituales, también muchas veces de carácter físico y emocional.
Recuerdo en este momento, por ejemplo, en 1 Corintios 11, cuando el apóstol Pablo aconseja examinarnos antes de participar de la cena, y él dice que por tomar la cena del Señor indignamente, es decir, por no estar en comunión con el Señor, hay muchos enfermos y debilitados en la iglesia, y aún el apóstol dice que muchos duermen. En el capítulo 38 de los Salmos, que es el tercer salmo penitencial, y en el versículo 2 dice así: porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, etcétera. Sigue diciendo: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y sigue así, diciendo hasta el versículo 8, ¿cómo es su condición? En el capítulo 51, el versículo 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. En el capítulo 102, otra vez desde el versículo 3 dice: porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados, mi corazón está herido y seco como la hierba. El salmista está mostrando los efectos del pecado en su vida. En el capítulo 130, el versículo 5 dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. No pareciera que hay allí algo, pero el esperar es una de las de las virtudes que pocas veces nos ejercitamos, porque no nos gusta esperar, nos produce desesperación esperar en el Señor. Y bueno, voy a dejar estos, tengo otras citas, pero no quisiera hacerlo. Sin embargo, para cerrar este Salmo 143, hay tres peticiones que el salmista le hace al Señor en el contexto aún de su pecado. Él le dice al Señor en el versículo 8, 143, 8, con estas tres peticiones voy a cerrar este devocional. Le dice: Señor, hazme oír por la mañana tu misericordia. Es decir, abre mis oídos para oírte y saber que tú eres misericordioso, porque en ti he confiado. Una segunda petición que le hace el salmista allí mismo en ese versículo 8 del Salmo 143 es: hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Es decir, hay otro salmo donde el salmista le dice al Señor: muéstrame, Señor, tus caminos. Aquí le dice: muéstrame el camino por donde yo debo andar. Y la tercera petición que le hace el salmista a Dios, aquí en el Salmo 143, es: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Entonces, qué preciosas estas peticiones. De alguna manera son unas peticiones de humildad, de reconocer que necesito de Dios, necesito escuchar que todavía eres misericordioso, necesito saber el camino por donde debo andar, necesito saber cuál es tu voluntad para guiarme a través de ese camino y esa voluntad, porque tú eres mi Dios y porque yo te quiero agradar. Podríamos orar esta mañana o en este día al Señor y decirle: Señor, confío en tu misericordia. Muéstrame en qué camino debo andar. Señor, enséñame cómo caminar en tu voluntad. Dios les bendiga ricamente.